El puño. Hoy en día muchos se saludan con el puño. Creo que comenzó con la pandemia del 2020, con el COVID-19, lo que yo considero el grito: aquí viene el maestro. Y la iglesia despertó y se dio cuenta que Cristo viene pronto. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado, Dios te bendiga. Estoy aquí en mi ático, el último lunes del año 2025. Pasé un día muy lindo con mi esposa, escuchamos la palabra, adoramos a Dios, etcétera, etcétera. Y ahora estoy en el ático. Y el Señor no me ha dado una palabra para el 2026. He escuchado muchas y de lo que ellos hablan, lo recibo. Pero el Señor no me ha dicho que diga. Pero no quiero cerrar el año o comenzar el que viene sin darte algo de qué agarrarte. Y te voy a hablar, no necesariamente lo que Dios me dijo, sino lo que yo veo en el Espíritu y lo que yo estoy haciendo, preparándome para lo que viene. Todo el mundo está hablando y predicando y profetizando que viene tremendo avivamiento, manifestaciones de milagros, de señales y de prodigios, de sanidades. Amén, yo lo veo, claro que lo veo. Cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda aún más la gracia. Cuando sobreabunda la enfermedad, tiene que sobreabundar los dones de sanidades. Donde sobreabundan los malos, los endemoniados, los maleantes, los lunáticos, tiene que sobreabundar la unción y el poder de Dios para rescatar esas almas y llevarlos a la cruz. Claro que viene. Pero no viene porque vamos a estar danzando por las calles con panderetas. Viene porque estamos en la recta final. Cristo viene ya. Despiértate, iglesia. Cristo viene ya. Ahí viene el maestro. Había 10 vírgenes que estaban esperando la venida de su amo, su señor, del esposo. Y las 10 se quedan dormidas. Y de repente se escucha un clamor. Ahí viene el esposo. Cuando se levantan las 10, porque las 10 cabecearon y se durmieron, 5 de ellas tenían una tribu que había buscado de Dios y se había llenado de su espíritu. Y cuando las otras 5 le dijeron: nosotros no tenemos lo que ustedes tienen, denos eso que ustedes tienen, dame esa fe, dame esa fuerza, dame esa perseverancia, dame esa convicción. Y ellas le dijeron: nosotros no podemos dártelas, tú tienes que ir y comprarle. Esto se compra con vida, una vida de entrega, de sacrificio, de búsqueda, de perseverancia, de obediencia a Dios y a su palabra. Lealtad, fidelidad, honra a Dios y su pueblo, sus ministros, los unos a los otros. Lee las escrituras. Léelas, porque así también se compra. Este aceite se compra, metido en la Biblia, metido con Dios, metido con su Espíritu Santo. Y yo no te lo puedo dar. Y ahí viene el maestro. Y escúchame, lo que tú necesitas hacer y lo que yo haría, si fuera tú, es buscarme una tribu. Una tribu de gente que ame a Dios como yo lo amo. Una tribu de gente que te ame a ti, porque saben que tú los amas a ellos. Eso es una tribu. No estoy hablando necesariamente de una congregación, aunque la tribu se encuentra en la congregación, o puede haber personas de otras congregaciones. En algunas iglesias le llaman clique y no quieren que se hagan cliques. Yo siempre los permití y me gustaron siempre y cuando no fueran exclusivos. Un clique, una tribu no puede ser exclusiva. Un clique tiene que ser inclusivo y que algunos de este sean parte de este y sean parte de este también, y que todos entonces juntos nos mezclamos.
Pero la tribu es algo diferente. La tribu es aquellas personas que tú sabes que no te venderían por plata. Porque los tiempos que vienen sobre la tierra, y quizás yo le estoy hablando a las 5 vírgenes que no tenían el aceite, que suena la trompeta y la iglesia es levantada, porque el rapto es bíblico. Dice Jesús: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Yo veo ahí el rapto. Y esa es la iglesia que hoy está todavía representando a Jesús como Jesús debe de ser representado. Sin mezclas ninguna, sin religiosidad, con unción, con poder, con amor. Con lazos de amor. Rescatando al perdido. Y esa es la iglesia en la cual Dios se va a manifestar ya mismo. Pero hay una iglesia que está entre nosotros. Son partes, son vírgenes, están invitadas a la boda, pero no estaban listas en el momento que llegó el esposo. Y clamaron y lloraron y tocaron: déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. En el Apocalipsis nos dice que esas 5 pueden entrar. En el Apocalipsis, capítulo 20, verso 4, dice que vio tronos, gente sentada, personas que recibieron la facultad para juzgar, y vi a los decapitados que no se pusieron la marca de la bestia. Después del rapto, cuando se manifieste de verdad en todo su apogeo el anticristo y demande que se pongan la marca de la bestia, la única manera que una persona puede ser salva es que te corten la cabeza, que te maten por Cristo. Pero puedes ser salvo. Míralo ahí. Vamos a leer el versículo. Dice así, leo a la letra: las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no se pusieron la marca de la bestia, ni en su frente ni en su mano, y a causa de eso los decapitaron. Pero escucha bien, no rehusaron la marca de la bestia por ninguna otra razón excepto por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, porque aunque se quedaron, lo que estaba sembrado en ellos dio fruto. Yo he escuchado a muchas personas decir que no hay salvación después del rapto, pero ahí entramos entonces en la discordia acerca de que si hay rapto o no hay rapto, y si el rapto es antes o después o mediante la tribulación. Y esa es otra predicación. Esa te la debo. Yo quiero que tú entiendas que te estoy predicando a ti, que tienes temor de que te vas a quedar. Arréglate y se te va el temor, porque en el verdadero amor no hay temor. Arréglate. Cristo lo que quiere es salvarte. El Señor no está interesado en castigarte o en dejarte. Yo conocí una joven hace muchos años, y un día en una conversación salió a la luz que ella se creía que el Señor estaba esperando el momento en que ella pecara para entonces venir y dejarla. Y dije: Dios mío, pero ¿y quién te enseñó eso? Y en la iglesia de ella es una de esas iglesias donde la santidad es a latigazos. Y eso no es Cristo. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Si tú eres un padre o una madre, tú sabes que tu papá y tu mamá te sacaban más a ti con elogios y con cariño que con chancletazos y con correazos. Y muchas veces eso es lo que queremos hacerle a la generación que viene. A mí me enseñaron a apreciar lo que otros hacían, porque a mí me gustaba que apreciaran lo que yo hacía. Y eso fue la manera que me enseñaron. Y Cristo no es tan diferente, la iglesia no es tan diferente. Jesús mismo dijo: ¿quién de ustedes, si tu padre te pide un pescado, le da una serpiente o un escorpión? Y si te pide pan, le da una piedra. Si ustedes, siendo malos,
saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más tu Padre Celestial te las quiere dar a ti. Aquí, para que no te quedes. Y si te quedas, todavía Dios te responde. Clámale a Él, búscale, porque su Espíritu Santo es omnipresente. La iglesia se va, pero el Espíritu Santo está en todas partes. Escuché a un par de supuestos teólogos discutiendo si el Espíritu Santo podía estar en el infierno o no. Por favor, vamos a entender primero que nada que Dios no está en el universo. El universo está en Dios. Él es todo. Y Él es omnipresente. ¿Tú te crees que si Dios va al infierno se quema? No sea ridículo. Y además, esta conversación no deberíamos ni detenerla. Yo te acabo de enseñar un versículo donde habla de los que se quedaron. Yo considero que fueron los que se quedaron. Porque ellos son los que tienen que confrontar al anticristo. Y la salvación de ellos viene a través del martirio. Además, en el principio del versículo, dice que vio a aquellos que recibieron facultad para juzgar. Algunos de los que ya estaremos en el cielo, recibiremos facultad para juzgar. Reyes y sacerdotes. Eso eran lo que eran los jueces del Viejo Testamento. También muchos de ellos eran profetas. Pero eso también es otra predicación. Esa te la debo. Entonces tú, que estás escuchando esta palabra, asegúrate que tengas una tribu de personas en quienes tú puedas confiar. Quizás no están tan metidos con el Señor, pero están, they got your back. Son gente en la que tú puedes confiar y ellos confían en ti. Y que preferiblemente que sean de la iglesia. Que estén en la iglesia, aunque no estén en Cristo. Porque hay bastantes de esos alrededor nuestro. Amén. Bien, lo próximo que quiero señalarte, y tiene que ver con la tribu también y el por qué, es que cuando Daniel, y ahora estoy hablando a los cristianos de hoy, los que estamos aquí en este momento preparándonos para vivir la vida, preparándonos para lo que viene, y decididos a que de Cristo no me separa nada. Nada me separará del amor de Dios. Estamos comprometidos. Pero las cosas se van a poner color de hormiga, se van a poner mal. Por eso la unción que va a venir sobre todos nosotros, para orar por enfermos y sanarlos, para reprender demonios y para que el Señor ponga palabra en nuestra boca, palabra de vida a aquellos que se están perdiendo, porque el mayor propósito de Dios siempre ha sido salvar las almas. No tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con las almas que se salven. No tiene que ver con mi denominación, mi doctrina, mi título, mi asignación, mi territorio. Tiene que ver con que las almas se salven. Si las almas se están salvando, se salven contigo, conmigo o con aquel, Dios está complacido, porque es el propósito de la cruz, es la salvación de esas almas. Entonces tú y yo tenemos el llamado de representar a Jesús el Salvador y llevar a esta gente a Jesús el Señor. Hazlo. Y aquí viene la tribu de nuevo. Nosotros estamos viviendo en un sistema que se llama Babilonia. La Babilonia mística es un espíritu, un principado, una potestad de los aires, una entidad espiritual que tiene sus tentáculos en la política, en las finanzas, en la educación, en la religión y en la tesorería. Ellos gobiernan el mundo. La Biblia en el Apocalipsis habla de Babilonia, pero la Babilonia comienza, se nos da a conocer bíblicamente en el libro de Daniel,
donde Daniel, un hombre justo y recto, en medio de un sistema político religioso, porque eso es lo que es Babilonia. Babilonia es la política y la religión se casan. Y entonces empiezan a salir leyes acerca de lo que tú tienes que adorar. Y los cristianos, los creyentes, la gente fiel como Daniel, lo resiste. No le huye, lo resiste. Y lo resiste en el poder del Espíritu Santo. Y si tú lees Daniel te das cuenta que cada vez que vinieron en contra de él o sus amigos, Dios respondió y lo elevó a una posición política más alta. Pero nunca en el palacio. Él pertenecía a lo que se llamaban los sabios, los consejeros espirituales. Y una de las cosas que tenía Daniel que lo hizo fuerte y poderoso desde el capítulo 1 es que tenía 3 amigos que estaban en conjunto con él de servir a Cristo, de servir al Señor, de mantenerse limpios, puros, rectos, aún dentro de esta Babilonia. Ellos no se sometieron ni a la política ni a los dioses. Ellos mantuvieron su relación personal con mi Dios, el que me salvó. Y hoy por hoy Babilonia se manifiesta en lo mucho que los cristianos están envueltos en la política. Y aquellos defienden y aquellos atacan. Yo hablo mucho de profecía y yo estoy convencido. Yo le pongo el sello que MAGA es el espíritu de anticristo y Trump es la imagen de la bestia. En la política de los Estados Unidos no se puede hacer nada si Trump no le pone el sello. Y si Trump le pone el sello, se hace aunque sea ilegal. Y él se sale con la suya. Él es el único presidente que yo recuerde que profetizó. Cuando estaba corriendo para la presidencia, dijo: yo puedo meterle un tiro a una persona en el medio de la Quinta Avenida y nada me va a suceder. ¡Tarán! Y cuando yo voy a los lugares MAGA en las redes, porque yo leo lo que esta gente dice. Yo no te estoy hablando de un enojo político, porque los demócratas son unos desgraciados más pervertidos que perdieron la oportunidad de servir a los pobres con integridad, dignidad y decencia, pero no tienen decencia, son unos inmorales, y esa gente no podía seguir en poder. Sodoma y Gomorra no eran el plan de Dios, no eran profetizados para los últimos días, como los días de Lot. Días de Sodoma y Gomorra, así serán los días antes de la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé, donde hay violencia y más violencia. Es ridículo lo que vemos que está sucediendo. El nivel de violencia es una violencia que no tiene ni sentido. Hay veces que la violencia tiene sentido, defensa propia, guerras, aún el crimen. Pero lo que estamos viendo no tiene lógica ninguna, es totalmente diabólico. Definitivamente, Cristo viene pronto. Daniel, en Babilonia, sobrevivió y brilló porque tenía su tribu. Y de eso es lo que yo te estoy hablando. Primero que nada, desalójate de la política. Nosotros estamos llamados a representar el reino de Dios. Y yo hablo de Trump porque es el presidente que está en estos momentos. Yo hablaba de Obama y de Bush cuando era la oportunidad, porque yo lo que represento es un reino. Y el reino de Dios no está siendo representado en la Casa Blanca. Ellos hablan nuestro idioma, pero no tienen nuestro espíritu. Es así, dice Jehová en su palabra, y leo a la letra. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ahora le quiero hablar a las otras 5 vírgenes, las que sí tienen o tenemos aceite en nuestra lámpara y estamos en medio de esta situación en que vivimos, brillando para el Señor. Tribu. Te voy a hablar acerca de Daniel, porque lo que más se parece espiritualmente a lo que estamos viviendo tú y yo es Daniel en Babilonia. Daniel en Babilonia sobrevivió no solamente porque era un poderoso hombre de Dios, sobrevivió porque Dios lo rodeó con 3 hombres que también eran poderosos hombres de Dios. Y dentro de un sistema de gobierno que estaba mezclado completamente con el sistema de la religión doctrinal. Y los dos eran uno. Y dentro de ese sistema están Daniel, Medrac, Mesac y Abednego. Y lo primero que ellos hacen, recuerdo el libro de Daniel, capítulo 1, eso nos lo enseñaron a todos en la escuelita dominical. Esos jóvenes rehusaron comer la comida del rey. Se abstuvieron de aceptar lo que esta gente estaba repartiendo. Pero no, nosotros vamos a comer la comida de nuestro Dios. Y en Babilonia, donde tú y yo vivimos, hay mucha comida espiritual, verbal, política, poética, espiritual, emocional y basura. Todo mezclado como en los tiempos de Daniel. Te recuerdo que Daniel vivió en uno de los sistemas más diabólicos, más llenos de espíritus demoníacos que jamás haya existido. Y Daniel llegó a ser el jefe de toda aquella gente. Mira la gente con que Daniel tenía que trabajar. La Biblia dice que, déjame buscarlo un momentito, dame un segundo. Dice que a causa de la interpretación de un sueño, el rey de Babilonia hizo a Daniel jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, de magos, astrógolos, encantadores y caldeos. De esta gente era Daniel el jefe, y él, junto con Sadrach, Misac y Abednego, eran parte de este grupo de sabios que representaban y trabajaban y aconsejaban al rey. Cada vez que el rey necesitaba una opinión espiritual, un consejo, una interpretación, una palabra, llamaba a los sabios. No llamaba solamente a Daniel. Ahí iban los magos, los astrólogos, los encantadores y los hechiceros. Creo que caldeos quiere decir que hacían hechizos, echaban suertes, leían la fortuna. Esto en Babilonia se repite en todos los países del mundo. Mira, una de las sorpresas grandes que yo me llevé como un cristiano envuelto y orando por la política de los Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan, lo primero que Ronald Reagan hizo fue decir que ese era el año de la Biblia. Uy, yo súper contento y gozoso. Al final de su presidencia sale a la luz que todas las mañanas, quizás no todas, Nancy Reagan invitaba a una famosa bruja de Hollywood. Acuérdate que ellos los dos, Ronald y Nancy, fueron actores. La invitaba a la Casa Blanca y tenía desayuno con ella.
Y la bruja le leía las cartas, le leía la mano, le tiraba las suertes. Y entonces se iba para su casa. Y entonces, cuando Reagan, el presidente, se levantaba, tenía desayuno con su esposa. ¿De qué tú crees que hablaban? El presidente, que era el presidente cristiano, tenía dentro de su casa, de su palacio, caldeos, adivinos, astrólogos, magos. Ahí también entró Billy Graham y ministró una palabra personalmente a Reagan y oraron juntos. Pero eso no quita que había astrólogos y magos y hechizos y encantadores y caldeos y brujas y toda esa gente. ¿Sabes Dios si había hasta espiritistas y santeros? En estos momentos hay 2 cubanos en la Casa Blanca. Son gente de la élite de Trump. Y hay muchos cristianos, te lo digo como cubano, y no somos los únicos, pero hay muchos cristianos latinos que se identifican como cristianos, pero leen el horóscopo, tiran las cartas, le prenden una vela a Changó, le ponen una manzana a Babalú, un coco rayado en la esquina. Esto es Babilonia. Ahí es donde está Daniel, ahí es donde estamos tú y yo. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, solteros, casados y algunos desesperados, esperando la venida del Señor en medio de un sistema que ha mezclado la política con nuestras creencias cristianas. Y nuestra posición debe de ser, escúchame tribu, estoy hablándole a la tribu que tiene aceite en sus lámparas. Escúchame tribu, no te comas todo lo que te dicen. El hecho de que ellos usen nuestro idioma no quiere decir que conocen a nuestro Dios. Tú tienes que tener una tribu que no haya doblado rodilla a Baal, que no esté comprometido emocionalmente o económicamente con el sistema de Babilonia, que rehúse aceptar todo lo que ellos le dan, toda la comida, todo el pan de cada día que tú escuchas y ves en las noticias. Tú tienes que discernirlo, porque te mienten de la derecha como te mienten de la izquierda. Todo es mentira, pero solamente Dios es veraz. Y tú tienes que tener cuidado lo que tú aceptas como verdad, sobre todo en el internet. En los medios de comunicación hoy en día hay apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Hay aquellos que te saben vender hasta los clavos de la cruz. Hay aquellos que hablan de conspiraciones y aquellos que solamente ven demonios y otros que solamente ven angelitos. Y tú tienes que tener cuidado, porque estamos en Babilonia y los medios de comunicación están saturados de mentiras. Y si tú le añades ahora la inteligencia artificial, si tú no conoces a Dios, si tú no reconoces la voz del Espíritu Santo, a ti te pueden engañar aunque tú seas uno de los escogidos. Yo me he dado cuenta que Jesús dijo que vendrán a engañar si fuera posible aún a los escogidos. Es posible engañar a los escogidos. Si despertarán o no despertarán, yo no sé. Eso queda de Dios y ellos. Pero yo sé de mucha gente escogida que se está dejando llevar por el sonido de los tambores, las flautas y el tamborín. Y doblan sus rodillas, doblegan su libre albedrío a lo que le dicen a través de los medios. Algunos extrema derecha, otros extrema izquierda, otros simplemente cualquiera que les predique el lindo de Cristo. Eso para mí es lo que yo quiero, las cosquillitas de Dios. Y estos no son los tiempos que estamos viviendo. Cristo viene ya. Y pronto se desata una persecución.
Sí, sí, de cada vez que digo eso, alguien dice, siempre nos han perseguido, nunca hasta la muerte. Y nunca de la manera que va a venir. Está profetizado. Apocalipsis capítulo 6. Hay dos cosas que vienen pronto. Pero si tú tienes una tribu, tú vas a mantenerte firme a través de lo que venga. Te voy a hablar una parte linda, te va a gustar. Veo que viene prosperidad económica, tiene que venir. Si una persona no puede proveerte a ti los recursos para tú poder vivir bien de día en día, tú jamás y nunca aceptarías ponerte su marca en la mano o en la frente. El anticristo es un genio político y económico. Perdón, me corrijo. El anticristo tiene espíritus inmundos que le hacen ver como si él es lo más grande en cuanto a la política y la economía. Y el mundo va a caer de rodillas y va a decir lo que tú digas, yo lo hago, ponte mi marca. Porque este hombre va a producir grandes señales. Pero está rodeado de magos, de astrólogos, de hechiceros, de encantadores, de caldeos, de hipócritas religiosos, de gente racista y gente que lo que quiere es dinero o poder, gente abusiva. Y tú, la tribu de Daniel, hombres y mujeres que en el medio de Babilonia no doblamos nuestras rodillas a sus ídolos y no nos comemos y nos tragamos toda la basura que ellos sirvan. Tú y tu tribu. Y no te estoy hablando política. La política es de los hombres y es necesaria para correr una nación. Te estoy hablando de espíritu. De espíritu. Y con esto concluyo porque lo necesitas escuchar. No hay tal cosa como una nación cristiana. Hay naciones islámicas y hemos visto el abuso que tienen con esa gente. En este momento bendigo a Irán y que el Señor les conceda libertad democrática. Pero una nación no puede ser cristiana. ¿Por qué? Porque para ser cristiano tú tienes que tener un encuentro con Cristo, arrepentimiento sincero y aceptarlo como Salvador y Señor. Y una nación no puede hacer eso, solo hacen personas. Yo puedo ser un ciudadano americano cristiano. O un cristiano que es ciudadano americano. Pero la nación, podemos presentársela al Señor, orar por ella. Podemos esperar que Dios nos escuche y que bendiga. Claro que sí. Yo creo en todo eso. Pero el hecho de que el presidente sea o no sea cristiano no hace la nación cristiana. Podemos establecer leyes que reflejen nuestra fe, pero eso no hace a la nación cristiana. Porque el cristianismo no es una religión. Siempre lo has dicho, entiéndelo. Es una relación personal. Y hay un montón de supuestos cristianos, lo hablé ahorita, te lo repito. Tú los ves en la televisión a cada rato, tú te encuentras con ellos en el supermercado. Que dicen que son cristianos, pero odian a los negros y a los latinos. Dicen que son cristianos, pero tienen armas de fuego y están dispuestos a matar por su fe en Cristo. En las redes, yo los veo. Yo entro en las redes políticas, tanto de izquierda como de derecha. Y con la misma boca, donde dicen que se alegran que mataron y reventaron un barco lleno de supuestos traficantes de drogas. Dicen aleluya, gloria a Dios. Praise Jesus. Con la misma boca que se regocijan de la muerte del pecador. Con esa misma boca exaltan a Jesús. Con las mismas palabras con que tú y yo exaltamos a Jesús.
la Odisea, la iglesia tibia, que no es ni de aquí ni de allá, es de acá. El Cristo que muchos sirven hoy en día es el Cristo que me dé lo que yo quiero. Pero el Cristo de la Biblia no es así. El Cristo de la Biblia te dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ama aún al que te ultraja, dale la otra mejilla, perdona 70 veces 7. No hay una nación cristiana, no hay una nación que pueda correr bajo esas leyes, porque se necesita que haya leyes estrictas y que haya castigo por la desobediencia de la ley, pero que se haga con justicia, con equidad. Por eso tenemos leyes, para proteger al inocente, no solamente castigar al culpable. Se supone que no paguen justos por pecadores, que te agarramos, te examinamos, y si tú eres justo, sales libre. Si no eres justo, pagas una penalidad, sea de dinero, de servicio o de cárcel. Pero eso no es lo que vemos. En esta Babilonia, como comenzamos al principio, cuando el rey de Babilonia vio que los magos y los encantadores no podían descifrar su sueño, cumplir su sueño, los mandó a matar. Porque aquel rey, el único sueño que valía era el mío. Alguien tiene que darme lo que yo soñé. Yo quiero mi sueño. Y si tú no estás dispuesto a darme mi sueño, te mato. Daniel se levantó y dijo: no, espérate. Déjame orar a Dios. Iglesia, hay que orar a Dios. Hay que pedirle al Señor que abra los ojos y los oídos de su pueblo que ha sido engañado y que no ve más allá de la comida que les sirven. Discernimiento de espíritus, pueblo. Discernimiento de espíritus. Yo te voy a enseñar cómo discernir. Cada vez que tú veas a cualquier persona en la televisión, político, noticiero, entrevistas, si tú quieres saber si de verdad son cristianos, artistas de la farándula, hoy en día los americanos se están convirtiendo un montón que dicen que ahora son cristianos. Yo lo creo. Y hay que darles tiempo de que el Señor los transforme. Yo llevo 50 años sirviendo a Cristo y todavía me están transformando el Señor. Así que hay que darles tiempo. Pero mira esto. Y con esto concluyo. Dice Miqueas. Dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Escucha. Declarado lo que es bueno y lo que Jehová Dios espera de ti. Espera que tú hagas esto. Solamente hacer justicia. Justicia. ¿Están haciendo justicia? ¿Tú ves justicia en las leyes y en lo que está sucediendo en nuestro gobierno, en nuestras ciudades, en nuestra economía? Si no hay justicia, no es de Dios. Esa gente no es de Dios. Y hacer justicia es vivir sin prejuicios. Todos tenemos que beneficiarnos de lo que tú haces. Acuérdate que Daniel fue el jefe de los magos, los astrólogos, toda esta gente, y no los mandó a matar. A muchos de ellos estoy seguro que se los ganó. A los reyes se los ganó por su testimonio y por la palabra que Dios puso en su boca y el don que Dios le dio. Y escucha, esto es lo que Dios ha declarado que es bueno, lo que quiere Jehová Dios de ti. A solamente hacer justicia y amar misericordia. Amar misericordia. Misericordia. ¿Tú ves la misericordia
en las leyes, en la aplicación de las leyes de Babilonia? No me digas que esto es cristiano y que tiene méritos si tú no ves misericordia, porque Dios es Dios de misericordia y el cumplimiento de la ley es el amor, porque el amor no le hace mal al prójimo. ¿Dónde está la misericordia? Justicia sin misericordia es atropello, es dictadura, es tiranía. Su justicia sin misericordia no viene de Dios para nada y para nadie. Y la tercera es humillarte ante tu Dios. Sé humilde. Y esto es algo que yo miro siempre. En el púlpito lo miro por años. En la política también los trato de discernir, aunque es más difícil porque la mayoría de ellos son prepotentes y lo que quieren es poder. Pero si no hay humillación, si no hay espíritu de humildad, de servidumbre, yo vengo a servirte a ti y a Dios. Si tú no ves eso, no es de Dios. No es de Dios. No te vistas que no vas. Sí, en el Viejo Testamento vimos profetas como Elías y Eliseo que confrontaron a Acab y a otros reyes que estaban totalmente endemoniados. Los hemos visto. Pero en el Nuevo Testamento, nosotros no oramos que caiga fuego del cielo para que consuma y mate al enemigo. Nosotros oramos que caiga fuego del Espíritu Santo para que lo salve y lo transforme. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si fuéramos del mundo, los seguidores de Jesucristo pelearían. Pero como el reino de Dios no es de este mundo, nosotros no peleamos con las armas carnales. Las armas de nuestra milicia son espirituales, no carnales. Y lo que desbaratamos son argumentos que se levantan en contra del conocimiento y la obediencia a Cristo. Si tú estás mirando lo que está pasando en el plano político en cualquier país del mundo, en el púlpito de cualquier iglesia, de cualquier doctrina, de cualquier denominación, en la plataforma musical de cualquier artista, tú tienes que buscar estas tres cosas: que haya justicia, que haya misericordia y que haya humildad. Justicia te la voy a definir de una manera más fácil de ver. Justicia es cuando yo estoy en una posición de poder y no lo abuso. Respeto el derecho de otros de seguir su propio camino y tener sus propias opiniones. Eso es justicia. Es justo que si yo quiero que tú me permitas a mí servir a mi Dios, yo tengo que permitirte a ti servir a tus dioses. Daniel lo hizo. Y que el Dios que es real conteste las oraciones por fuego. Es en esta vida que estamos viviendo donde nos vamos a dar cuenta quién de los dos servimos al verdadero Dios. Yo no te mato. Justicia es que tú tienes derecho a hacer un altar a Baal. Y cuando tú pases toda la noche peleando y luchando y orando y nada sucede, yo voy a clamar a mi Dios en el nombre de Jesús y tú vas a ver que mi Dios sí contesta. Porque el propósito de Cristo es salvar a esas almas, no matarlos, no quemarlos vivos, no forzarlos a creer en mi Dios o te mato. Eso es Babilonia. Termino con esto. Vienen tres cosas para los Estados Unidos. Viene guerra civil, viene un gran terremoto y viene un gran avivamiento. El avivamiento ya comenzó. Ya están las iglesias llenándose y muchos cristianos evangélicos que fueron engañados por la mentira del cristianismo nacionalista están saliendo de él
y diciendo me engañaron, pero esto no es cristianismo. Yo no voté por esto. Esto no es lo que yo creía que era. Y están hablándolo. Y las iglesias están clamando a Dios, ayunando, buscando, levantando altares en todas partes del mundo. Porque sabemos que el fin se acerca. Cristo viene pronto. Después de Cristo viene juicio. Y después del juicio viene el fin, donde Dios desvanece todo y lo hace todo de nuevo, nuevamente. Pero esa es otra predicación. Esa también te la debo. Viene guerra civil y viene un gran terremoto. Pero no te lo puedo dar lo que Dios me está enseñando en este momento, porque no viene el caso. Pero pronto, tan pronto el Señor me diga que lo suelte, te lo diré para que te prepares. Pero hoy, la preparación es que hagas y busques ser parte de una tribu. Gente que te conoce y tú los conoces. Y te va a ayudar los unos a los otros, como lo hicieron Daniel y los 3 hombres hebreos, que se respaldaron en todo sentido de la palabra, y que los 4 estaban dispuestos a morir por Cristo, por la palabra de Dios, y no por ninguna palabra de hombre, no por ningún partido político, no por ninguna denominación religiosa, no por ninguna doctrina de hombres, por Cristo. Yo vivo por Cristo. Vívelo tú también. Y si nos tocara morir, yo muero por Cristo, no por nada más, ni nadie más. Amado, espero que esta palabra haya despertado en ti el deseo de buscar más de Dios. Yo no estaba interesado en darte temor, perdón. Quizás temor de Jehová sí, miedo no. El temor de Jehová es que por cuanto estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, es necesario que nos mantengamos fieles a Dios como nunca antes. Porque va a sonar la trompeta. Y es pronto, es ya. Y Ávila tenía razón. Cristo viene ya. Y yo espero que esta palabra te haya despertado para buscar aceite, más aceite, y buscar a aquellos que como tú tienen el mismo aceite, porque somos nosotros, la tribu, los que nos vamos a mantener fieles en medio de toda este revolú, de toda esta confusión, de toda esta mentira. Amén, amén y amén. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo vendré y los buscaré y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Te lo digo de mi corazón. Las moradas están preparadas. Lo único que falta es que nos vengan a buscar. No se turbe tu corazón. No temas, no desmayes. Amén, amén y amén. Bien, amado, hasta aquí esta palabra del día de hoy. Feliz año nuevo. Feliz resto de tu vida. En victoria y en Cristo. Bendecido, prosperado y en victoria, como dice el corito. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.